la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida. Eres la luz que el mundo ilumina. Eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con alegría y fiesta. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface.
Hermosas familias de Iglesia Restauración, nuevamente les saludamos con mucho cariño, con mucho amor, y nuevamente estamos en sus casas, y qué bueno que usted fielmente cada semana se reúne como familia alrededor de la presencia del Señor, estableciendo en su casa y como familia un altar de su presencia, un altar de adoración, un altar donde Él pueda moverse con libertad, donde Él pueda habitar, donde Él pueda sentirse feliz de estar con ustedes, sabiendo, mis amadas familias, que donde Él está, todo puede suceder. Así que esperamos cosas hermosas, cosas poderosas, donde Dios se manifiesta. Y qué hermoso que tú has abierto tu casa, has dispuesto a tu familia cada semana fielmente para esperar que la presencia de Dios se manifieste de una manera cada vez más gloriosa. En esta ocasión continuamos, estamos estudiando casi por completo el Evangelio de Lucas en su capítulo 5. Hemos estado extrayendo verdades y enseñanzas maravillosas que deseamos que ustedes puedan aplicar a su vida. Y en esta ocasión vamos a leer el versículo 27, del versículo 27 hasta el versículo 32 de Lucas capítulo 5. Ahí vamos a basar nuestras siguientes lecciones. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: después de estas cosas, salió y observó a un publicano de nombre Leví, sentado en el lugar de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban reclinados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta ocasión vamos a hablar de algo hermoso y maravilloso, como lo es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo. El llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Aparte y además de ser una doctrina fundamental y central en nuestra cultura como hijos de Dios y como creyentes y cristianos, es algo maravilloso poder comprender algunas verdades al respecto, basados en este hermoso pasaje. Por eso es que lo sorprendente y digno de llamar la atención es el eficaz y el instantáneo llamamiento de Jesús a este hombre llamado Leví. De una manera instantánea, de una manera efectiva y de una manera eficaz fue el llamado de Jesús a este varón que se llamaba Leví. No vemos que a este hombre se le haya dado un mensaje y después se le haya invitado a recibir a Jesús para que luego pudiera seguirle. No hay ninguna instrucción previa a su decisión de dejarlo todo, levantarse y seguir a Jesús. Esto nos demuestra que cuando el Espíritu Santo llama a alguien para ser salvo y darle una asignación, restaurarlo en su propósito y en su destino profético, número uno, no se requiere de un gran y excelente predicador, aunque obviamente Jesús sin duda era un excelente predicador. No se necesita un mensaje excelentemente elaborado y expuesto. No se exige un determinado lugar preparado y ambientado para la salvación
y asignación de alguien a quien Jesús quiere llamar. Y algo muy sorprendente es que no se precisa, o mejor dicho, se precisa que las personas menos adecuadas a nuestra vista son las que a Él le interesa salvar y rescatar para su reino. Las personas que aparentemente son las menos adecuadas, en realidad son aquellas a quienes Dios, a quienes Jesús desea llamar, salvar y asignarles o restaurarles a un propósito y a un destino glorioso en el Señor. Dígame si esto no es maravilloso, ¿verdad? Pues bien, en esta clase vamos a resaltar el maravilloso llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y vamos a comprender a lo mucho 3 grandes verdades con respecto al llamamiento eficaz del Espíritu Santo. En primer lugar, es un llamamiento de gracia. Es un llamamiento de gracia. Hemos de entender que gracia, entre algunos de los significados importantes de gracia, gracia significa regalo o don inmerecido. ¿Sí? Eso significa gracia. Entonces, cuando analizamos este pasaje glorioso, encontramos que el llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento de gracia. Esto es, a mis amados hermanos y amadas familias, esto es que Leví, por su condición espiritual, ¿cuál era la condición espiritual de Leví? Bueno, Jesús mismo afirmó, y en el contexto que nosotros leemos, Jesús mismo está afirmando que Leví era un pecador, y precisamente por eso lo llamó. Número 2, el trabajo que Leví desempeñaba no era muy digno. Aparentemente era honesto, pero no era muy digno, porque era un trabajo en el que se aprovechaba para obtener ganancias ilícitas. Por eso era el trabajo que desempeñaba. ¿Cuál era? Publicano, es decir, un cobrador de impuestos, y a quienes se les consideraba ladrones. Entonces, Leví no era merecedor de esta salvación, y mucho menos que a Leví, esta clase de hombre, se le pudiera dar una asignación. ¿Qué asignación? La asignación de ser llamado y escogido como uno de los apóstoles de Jesucristo. Pero así es la gracia de Dios, porque si no fuera así, entonces no sería gracia. Esta es la gracia de Dios, hermanos. No hace distinciones, no hace acepciones, sino que Dios llama a quien Él quiere. Lo llama como Él quiere y donde Él quiere. Por eso es que llamó a este hombre. Porque Dios no está viendo nuestra condición espiritual, sino Dios está mirando en cada hombre, mujer que salva y que llama, está mirando en él su propósito, está mirando en él su proyecto, está mirando en él su destino. Es decir, que ese hombre, a pesar de su condición espiritual, puede ser un instrumento de bendición para el reino de Dios. Así que, de la misma manera, como te ha llamado a ti y a mí, quienes en forma diferente, pero en esencia, éramos tan humanamente incorrectos, inadecuados e indignos como este hombre llamado Leví. Si Leví humanamente no aprobaba para una bendición tan gloriosa como esta, también nosotros, cuando recordamos nuestra vida, quiénes éramos, nos damos cuenta que tampoco aprobábamos. Sin embargo, como el llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento de gracia. No lo merecemos, pero en su gran amor y en su gracia nos ha escogido, nos ha llamado para ser sus hijos y nos ha asignado propósito y destino. Amén. No solo nos ha salvado, nos ha asignado propósito y destino como a este Leví que era publicano.
Otro aspecto del llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento irresistible. Es un llamamiento irresistible. Cuando el Espíritu Santo llama, nadie lo puede resistir. Cuando el Espíritu Santo llama a alguien, nadie lo puede resistir. Se responde inmediatamente, se responde instantáneamente. Mis amados, al predicador o a cualquier predicador se le puede decir, voy a pensarlo, tal vez en otra ocasión, no estoy preparado, y se ponen mil excusas. Lo que ciertamente manifiesta, obviamente, manifiesta que en estos casos el Espíritu Santo no está llamando, aunque el mensaje y el predicador estén en lo correcto y sean lo correcto. Pero cuando el Espíritu Santo manifiesta su gracia llamando al pecador, esa gracia, ese llamado se vuelve irresistible. Nadie lo puede resistir. Pablo había escuchado de Jesús. Pablo había visto testimonio de gente entregando su vida por Jesús. Pablo, sin embargo, se llamaba Saulo, perseguía a los cristianos, a pesar de haber oído de Jesús, a pesar de ver el testimonio de fe, de lealtad y fidelidad a Jesucristo y al Evangelio por otras personas. Él no había creído. Él perseguía a aquellos que se convertían a Jesús. Sin embargo, un día, yendo por el camino a Damasco, se encontró con Jesús y Jesús lo llamó y él no pudo resistirse. Por eso estamos afirmando que el llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento que nadie puede resistir. Mire qué dice Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. Traté de evitar el llamado. Traté de evitar tu presencia y no pude. Porque el llamamiento de Dios, cuando el Espíritu llama, nadie lo puede resistir. En el Salmo 110:3, mira qué dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El día que tu poder se manifiesta, el día que el poder del Espíritu Santo se manifiesta, llamando a la persona. No hay poder en el universo que lo pueda resistir. No hay persona que lo pueda resistir. Dice el texto, y en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Alguien dijo, el pecador que se resiste lo hace solo hasta cuando Dios quiera que se resista. Y esa es una gran verdad. Probablemente en nuestra experiencia vemos a tanta gente resistiéndose al mensaje, resistiéndose al llamado del predicador, al llamado del pastor. Pero te voy a decir una cosa, no es que el mensaje sea incorrecto o que el predicador no sea el correcto. No es que a lo mejor no estamos dando el mensaje de la manera adecuada. Significa sencillamente que el Espíritu Santo todavía no lo está llamando. Nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que compartirle a la gente, pero saber que hay un día y una hora específica en el que el Espíritu Santo llama a las personas. Y cuando eso sucede, no hay alguien que se pueda resistir. Número 3. El llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento necesario. Es un llamamiento por gracia. No lo merecemos. Nuestra condición no nos aprueba por nuestra condición espiritual. No calificamos para ese privilegio y esa honra. Y sin embargo, como es por gracia, nos ha llamado. El llamamiento es irresistible. Podemos resistirnos
algún tiempo, pero cuando el Espíritu Santo llama, ese día nos rendimos completamente a Jesús. Pero número 3, el llamamiento del Espíritu Santo es un llamamiento necesario. ¿Por qué es necesario llamar y salvar a este hombre? ¿Por qué fue necesario llamar y salvar a este hombre? Por las siguientes razones. En primer lugar, porque a través del llamamiento Dios muestra su amor por los pecadores. Dios muestra su amor por los hombres. Dios muestra su amor por la gente. Dios ama a su creación. Dios ama a los hombres. Dios ama a aquellos seres, hombres, mujeres, jóvenes, niños que Él formó y que les dio vida. Entonces, ¿por qué es necesario este llamamiento? Porque a través de Él Dios manifiesta su amor. Número 2, ¿por qué es necesario? Porque hay la necesidad de liberar al hombre de su ruina espiritual y moral. El hombre sin Cristo está en bancarrota moral y espiritual. Está condenado a muerte. Su destino es el infierno. Su destino es destrucción. Entonces esa condición hace necesaria la manifestación de un gran Salvador, ¿verdad? Esa condición hace necesaria la manifestación de la salvación, y por eso es que el Espíritu Santo llama a los hombres. Llama a los hombres para liberarlos de su ruina espiritual y moral. Y número 3, Dios salva a los hombres porque a Él le ha placido operar, manifestarse, darse a conocer, completar sus propósitos en esta tierra a través de los hombres que Él llama. Entonces, la otra razón por qué es necesario este llamamiento es porque Él desea confiarnos sus propósitos eternos. ¡Qué tremendo! De ser un cobrador de impuestos, de ser un publicano, de ser considerado un ladrón, Jesús lo ve a Leví, lo llama, Leví instantáneamente deja todo, lo sigue, y no solamente recibe salvación, no solamente vuelve su identidad a ser restaurada plenamente en el Padre, sino que también le es asignado un propósito. Le es entregada una asignación gloriosa como nosotros. Nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tiene destino. En Cristo es donde nosotros encontramos ello. De tal manera que no solo pasaremos por este mundo, sino caminaremos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Las mismas razones necesarias por las que Jesús llamó y salvó a Leví son aplicables para nuestra vida. Quiero concluir esta clase. Esta lección no solo debemos tomarla como una enseñanza importante, sino como un recordar nuestra propia experiencia antes de Cristo y ahora estando en Cristo. Que nos sirva para renovarnos en nuestro caminar con Cristo, y si algo de los propósitos por los cuales Jesús nos ha llamado, nos salvó, se nos hayan olvidado o los hemos abandonado, los retomemos y permanezcamos hasta el fin para su gloria y bendición de muchos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es el llamamiento del Espíritu Santo! Yo deseo con todo mi corazón que todos los que están escuchando esta lección tengamos presente que Dios nos llamó, pero que también Dios nos dio una asignación. Cumplámosla. Hay propósitos generales, como por ejemplo dice la palabra, para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que seamos santos y sin mancha, para que le adoremos, para que prediquemos, para que hagamos discípulos. Para eso Dios nos llamó, los propósitos. Pero también hay propósitos de vida claves para bendecir nuestra sociedad. Quiera Dios que, así como su palabra nos revela esos propósitos generales de nuestro llamamiento, también Dios nos pueda revelar
el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué historia trascendente y relevante Dios me ha llamado a escribir? ¿Qué legado y qué herencia relevante y trascendente Dios me ha llamado a dejar cuando yo no esté? ¿Qué marca Dios me ha llamado a dejar y establecer en este mundo? ¿Qué contribución Dios me ha llamado y me ha asignado para dejar en esta tierra, en esta sociedad? No olvidemos que no solo tenemos un llamado a ser salvos para irnos al cielo. Mientras nos vamos, Dios tiene propósitos eternos y gloriosos para ser manifestados en este tiempo, en esta tierra, en todos los ámbitos de la vida: la educación, las artes, la economía, la salud, la política, todas las áreas. Dios está necesitando a esos hombres que Él ha salvado, a esos Leví que salvó y luego les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque nuestro carácter tiene que ser formado y forjado de acuerdo al propósito que nosotros tenemos. Mis amados, que Dios les bendiga. Recuerden y démosle gracias a Dios. Si usted ha sido llamado por el Espíritu Santo, recuerde que también tiene un propósito. Si lo ha abandonado, retómelo. Permanezcamos en Él, sigamos adelante y que cuando Cristo aparezca y regrese, nos encuentre cumpliendo nuestro propósito. Si acaso hay alguien en tu familia que todavía no ha sido llamado, tal vez hoy es el día de tu llamado. Entrégale tu vida a Jesucristo. Reconócele como tu Salvador y tu Señor. Decide seguirle, decide confiar tu vida a Él, decide confiar en Él. Entrégale tu corazón, pídele perdón al Señor por tus pecados, recíbele en tu corazón y a partir de ese momento, entonces tú eres restaurado a tu posición en Cristo y también a partir de ese momento Dios va a revelar su propósito en tu vida. Que Dios te bendiga y damos gracias a Dios por todos aquellos que hemos experimentado este llamamiento divino, santo, poderoso, eficaz para nuestras vidas. Dios les bendiga y nos vemos la próxima lección. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Familia Restauración, con mucha alegría como su pastor, les saludo y les envío un caluroso y afectuoso también abrazo a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 20, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual. ¿Qué significa tiempo o tiempos de refrigerio espiritual? Bueno, un refrigerio espiritual sencillamente y de manera práctica significa un tiempo de refrescamiento y renovación de fuerzas en el Señor y de la presencia del Señor en nuestras vidas. Los tiempos de refrigerio espiritual son el resultado de una impartición, pero también un recibimiento de una palabra específica de parte de Dios para nuestras vidas. Yo te invito con todo mi corazón como tu pastor que prepares tu corazón, prepares a tu familia, dispongas el tiempo, organices tu tiempo para no perderte ninguna de estas actividades que vamos a tener con los pastores Castillo. Te invitamos también que prepares tu corazón para honrar debidamente la palabra que va a venir a través de la vida de los pastores Castillo. Estén pendientes de los avisos, estén pendientes de cómo estas jornadas de la palabra van a ser llevadas a cabo en medio de nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Así que no olvides
tiempos de refrigerio espiritual para tu vida a través de la palabra que va a ser impartida y que nosotros vamos a recibir a través de la vida y del ministerio de los pastores Felipe y Angélica del Castillo, de León, Guanajuato, de la iglesia Trigo y Miel. No faltes, Dios te bendiga. Este mes de abril tendremos la visita de los pastores Felipe y Angélica del Castillo. Pon mucha atención a nuestras actividades. Viernes 27 de abril, 8:30 de la noche, hombres al máximo. Sábado 28 de abril, por la mañana, mujeres con decisión. Sábado 28 de abril, 5 de la tarde, iglesia juvenil. Domingo 29 de abril, una sola reunión a las 10 de la mañana. Así que no lo olvides y prepárate para este tiempo de refrigerio. Glory, glory.